Dios dijo: Yo soy el camino, quien me siga, encontrará vida eterna. Y bienvenidos. En el video de hoy, abordaremos una de las preguntas más importantes y, quizás, más difíciles que todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué Dios permite que suframos? El sufrimiento, en muchos casos, puede parecer algo injusto y difícil de comprender, especialmente cuando atravesamos momentos oscuros en los que la vida nos presenta desafíos inesperados. Sin embargo, en lugar de alejarnos de nuestras creencias, estos momentos nos invitan a profundizar en las enseñanzas de Jesús sobre el dolor y las pruebas que enfrentamos. Jesús nos muestra, a través de su propia vida y los ejemplos de sus seguidores, que las tormentas no solo son inevitables, sino que también tienen un propósito más grande en el plan divino. Al comprender esto, podemos ver cómo el sufrimiento no es simplemente un castigo o una carga, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y encontrar consuelo en las promesas de Dios. Así que, si alguna vez te has encontrado dudando, sintiendo que tu fe flaquea mientras enfrentas dificultades o momentos de confusión, te invitamos a quedarte con nosotros. Este mensaje está pensado especialmente para aquellos que, en medio de la adversidad, buscan respuestas, consuelo y una razón para seguir adelante. Aquí descubrirás que, aunque las tormentas sean intensas, siempre hay una enseñanza más profunda esperándonos al otro lado, y que Jesús, con su infinita sabiduría, siempre tiene una respuesta para las preguntas más difíciles de nuestras vidas. Durante la época en que Jesús caminaba entre nosotros, su labor era incesante y cargada de un profundo compromiso con aquellos que más lo necesitaban. Cada día, las multitudes acudían a él en busca de sanación, consuelo y esperanza, cargando con sus enfermedades físicas, emocionales y espirituales. Jesús no solo brindaba alivio a sus cuerpos, sino también a sus almas. Los leprosos, que vivían apartados de la sociedad debido a su enfermedad, eran sanados por su toque milagroso. Los ciegos, que vivían en la oscuridad, recuperaban su vista y volvían a contemplar la luz. Todo aquel que se acercaba a él con fe encontraba una respuesta a su dolor y una transformación en su vida. Jesús no hacía distinciones ni rechazaba a nadie. Incluso aquellos que eran vistos como los más indignos y marginados por la sociedad, como las prostitutas y los publicanos, hallaban en él no solo el perdón de sus pecados, sino una restauración completa de su dignidad. Personas que habían sido condenadas y despreciadas, aquellas a quienes la sociedad había dado la espalda, experimentaban el poder transformador de su amor incondicional. Jesús les ofrecía la oportunidad de comenzar de nuevo, una vida renovada lejos de la condena y la exclusión social. Su vida estaba siempre rodeada de sufrimiento ajeno, pero su compasión era infinita y su capacidad de amar no conocía límites. No importaba cuántos problemas enfrentara o cuántos corazones rotos llegaran a sus pies, Jesús siempre encontraba la manera de brindar consuelo, sanación y esperanza a cada persona. En medio de la multitud, su misión siempre fue la misma, ofrecer amor a quienes más lo necesitaban y mostrarles que, sin importar cuán profundas fueran sus heridas o su dolor, siempre había una posibilidad de redención y un camino hacia una vida mejor. En medio de su incesante labor, donde cada día traía consigo nuevas oportunidades para sanar y enseñar, Jesús fue golpeado por una noticia desgarradora: su primo, Juan el Bautista, había sido brutalmente asesinado. Este evento trágico no solo marcó un punto oscuro en la vida de Jesús, sino que también tocó profundamente a sus discípulos, quienes compartían el dolor de su maestro. Herodes, el gobernante que había sido cautivado por el baile de la hija de Herodías en una celebración, hizo una promesa imprudente: concederle cualquier cosa que ella deseara. Siguiendo las instrucciones de su madre, la joven pidió algo inimaginable: la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes, aunque había temido las posibles repercusiones de tal acto, especialmente por el respeto que la multitud tenía hacia Juan, quien era visto como un profeta, finalmente cedió ante su juramento y ordenó la ejecución. El destino de Juan quedó sellado en esa fatídica decisión, y su vida fue tomada injustamente.
Este suceso no solo afectó a Jesús en lo personal, al perder a un familiar cercano y a un colaborador en la misión divina, sino que también impactó a aquellos que lo seguían, llenando sus corazones de tristeza y confusión. La muerte de Juan no solo representaba una pérdida física, sino también un recordatorio del mal y la injusticia que reinaban en el mundo. Jesús, quien siempre estaba aliviando el sufrimiento de los demás, ahora enfrentaba su propio dolor. Para él y sus discípulos, este trágico acontecimiento fue un golpe emocional que no solo los llenó de luto, sino que les recordó la realidad de los peligros que enfrentaban en su misión de proclamar el reino de Dios. Después de recibir la devastadora noticia sobre la muerte de Juan el Bautista, Jesús entendió que tanto él como sus discípulos necesitaban un momento de respiro. Decidió llevarlos a un lugar desértico, lejos del bullicio de las multitudes, para poder descansar, recuperar fuerzas y procesar la tristeza que les invadía. El ritmo incansable de su ministerio, sumado al dolor emocional, hacía urgente ese retiro. Sin embargo, al llegar al lugar, descubrieron que las multitudes, desesperadas por la presencia y el consuelo de Jesús, ya los habían alcanzado, frustrando así los planes de descanso. A pesar de la fatiga y el dolor, Jesús no rechazó a la multitud. El Evangelio relata que eran como ovejas sin pastor, personas desorientadas, hambrientas de esperanza y sanación. Movido por su inagotable compasión, Jesús decidió atenderlos. En lugar de apartarse para descansar, continuó con su misión de amor, sanó a los enfermos que lo rodeaban y, en un milagro que dejó a todos asombrados, alimentó a miles de personas con solo 5 panes y 2 peces. Una vez más, Jesús mostró que su compasión no conocía límites, incluso en los momentos de mayor dolor personal. La multitud, asombrada por el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, estaba tan impresionada que comenzó a ver a Jesús como un posible rey terrenal. Quisieron proclamarlo como su líder, creyendo que alguien con ese poder milagroso podría liberarlos de las opresiones de su tiempo. Sin embargo, Jesús no había venido al mundo solo para hacer milagros o ganar poder político. Su misión era infinitamente mayor, ofrecer la salvación eterna a la humanidad. Aunque los milagros revelaban su divinidad, su propósito no era conseguir una corona terrenal, sino salvar a las almas y conectar a las personas con el amor de Dios. Consciente de que el fervor popular no comprendía la verdadera naturaleza de su misión, Jesús rechazó la idea de ser proclamado rey. En lugar de aceptar ese rol, decidió retirarse a la montaña, buscando un espacio de oración y comunión con el Padre. Mientras tanto, envió a sus discípulos de regreso a casa en una barca, alejándose de la multitud y demostrando una vez más que su reino no era de este mundo, sino de una dimensión mucho más profunda y espiritual. Jesús sabía que su camino incluía la cruz y la salvación de la humanidad, no una posición de poder terrenal. Es en este punto de la historia donde se revela una enseñanza poderosa y profunda. Los discípulos, siguiendo fielmente la orden de Jesús, subieron a la barca y emprendieron su regreso al otro lado del mar. No estaban actuando por desobediencia ni buscando evitar sus responsabilidades, estaban cumpliendo las instrucciones exactas de su maestro. Sin embargo, lo que nunca habrían imaginado es que, en medio de su obediencia, se encontrarían con una tormenta feroz. Mientras navegaban, el viento se tornó contrario y las olas comenzaron a sacudir la embarcación con tal intensidad que su viaje se transformó en una auténtica lucha contra los elementos. A pesar de estar obedeciendo a Jesús, la tormenta llegó con una fuerza inesperada. Esto nos muestra que, aunque caminemos en la voluntad de Dios, no estamos exentos de enfrentar dificultades. Los discípulos no podían entender por qué, siguiendo fielmente las indicaciones de Jesús, ahora se encontraban en medio de una tormenta que amenazaba con hundirlos. Este episodio nos recuerda que, en la vida, incluso cuando seguimos el camino correcto, pueden surgir tempestades. Pero es precisamente en esos momentos de mayor adversidad cuando se nos enseña una de las lecciones más valiosas sobre la fe y la confianza en Dios. En las primeras horas de la madrugada, mientras los discípulos luchaban con todas sus fuerzas para mantener la barca a flote en medio de la tormenta, algo sorprendente sucedió.
desde la distancia, vieron a alguien caminando hacia ellos sobre las agitadas aguas. El miedo se apoderó de ellos al instante, pues pensaron que se trataba de un fantasma. En medio del caos y la confusión, los discípulos, agotados por el esfuerzo y abrumados por el pánico, no podían comprender lo que veían ante sus ojos. Su temor era tan grande que comenzaron a gritar, aterrados por la figura que avanzaba sobre las aguas en plena tormenta. Sin embargo, Jesús, con su voz llena de calma y autoridad, rompió el miedo que los envolvía. «Soy yo, no tengan miedo», les dijo, trayendo paz a sus corazones en medio de la tempestad. Aunque Jesús ya estaba con ellos, y aunque sus palabras eran reconfortantes, los discípulos aún no comprendían por completo lo que estaba ocurriendo. En ese momento, Jesús no solo estaba controlando los elementos de la naturaleza, sino también los temores más profundos de sus seguidores. Sin embargo, la magnitud de lo que estaban presenciando seguía siendo difícil de asimilar, una lección que les enseñaría que, incluso en los momentos más aterradores, la presencia de Jesús es lo único que necesitan para encontrar paz y seguridad. Pedro, lleno de valor y osadía, tomó la iniciativa en medio de la tormenta y pidió a Jesús una señal clara. Si realmente era él quien caminaba sobre el agua, le pidió que lo llamara a unirse a esa increíble hazaña. Jesús, sin dudarlo, le dijo, «Ven». Con una fe firme, Pedro descendió de la barca y, sorprendentemente, comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. En ese momento, su confianza lo sostenía y parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Pedro estaba viviendo lo imposible, un acto de fe que lo conectaba directamente con el poder divino de Jesús. Sin embargo, las circunstancias alrededor comenzaron a pesar más que su fe. Al sentir la intensidad del viento y la furia de las olas, el miedo se apoderó de su corazón. En ese instante, la duda lo hizo vacilar y, al perder la confianza, comenzó a hundirse en las aguas turbulentas. Desesperado y consciente de su fragilidad, clamó, «Señor, sálvame». Jesús, con su misericordia infinita, extendió la mano y lo rescató, salvándolo del abismo. Pero a la vez, lo reprendió suavemente, diciéndole, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Con esas palabras, Jesús le recordó a Pedro que la duda y el miedo son los enemigos de la fe, y que confiar plenamente en Dios es lo que nos sostiene, incluso en las situaciones más imposibles. Cuando Jesús y Pedro finalmente subieron a la barca, sucedió algo extraordinario. El viento, que había azotado con furia la embarcación, se calmó de inmediato. La tormenta que momentos antes parecía incontrolable, cesó con la presencia de Jesús en la barca. Este cambio repentino no fue solo una señal de alivio físico para los discípulos, sino también el momento en que comprendieron plenamente quién estaba realmente con ellos. Tras todo lo sucedido, el poder de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza les reveló algo mucho más profundo. Con asombro y reverencia, los discípulos confesaron, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». El viaje que comenzó con temor e incertidumbre en medio de una violenta tormenta, culminó en una revelación espiritual poderosa. Jesús no solo demostró su dominio sobre el viento y el mar, sino que también disipó los temores más profundos de los corazones de sus seguidores. La experiencia de la tormenta, que al principio parecía una prueba devastadora, se convirtió en una lección invaluable. Jesús, el Hijo de Dios, no solo tiene control sobre el mundo físico, sino también sobre los miedos y las dudas que asedian el alma humana. Con él, incluso las tempestades más aterradoras pueden transformarse en oportunidades de fe y reconocimiento de su verdadera identidad divina. Esto nos lleva a una de las preguntas más profundas que muchos nos hacemos: ¿por qué Dios permite que suframos, incluso cuando lo obedecemos con fidelidad? En el relato de los discípulos enfrentando la tormenta, vemos que no estaban siendo castigados ni desobedeciendo. De hecho, estaban en medio de la tormenta porque Jesús mismo los envió al mar. Es fácil pensar que seguir a Dios debería garantizar una vida libre de dificultades, pero la realidad es que el sufrimiento es una parte inevitable de nuestra experiencia humana, incluso para aquellos que caminan con fe y obediencia.
Los discípulos aprendieron que la tormenta no siempre es una señal de desobediencia, sino a veces una etapa en nuestro caminar con Dios. El sufrimiento, lejos de ser un castigo divino, es una escuela espiritual diseñada para moldearnos y acercarnos más a Dios. A través de las pruebas y las dificultades, nuestra fe se fortalece y nos da la oportunidad de ver el poder de Dios de maneras que no podríamos experimentar en tiempos de calma. Tal como Pedro, que comenzó a caminar sobre el agua con fe pero se hundió al dejarse dominar por el miedo, nosotros también muchas veces empezamos nuestro camino confiados, pero el temor y las dudas pueden hacernos tambalear. Sin embargo, incluso en esos momentos de debilidad, Dios está siempre presente, listo para extender su mano y rescatarnos de las profundidades. Dios permite que atravesemos estas pruebas no para hacernos sufrir, sino para enseñarnos lecciones que nos guiarán en nuestro crecimiento espiritual. Es en medio de las tormentas donde aprendemos a depender más profundamente de Él, reconociendo que no podemos controlar todas las circunstancias, pero podemos confiar en que Dios sí tiene el control. Y cuando clamamos a Él en nuestros momentos de mayor desesperación, Él siempre nos escucha y responde, dándonos no solo alivio en el momento, sino también una fe más sólida que nos acompañará en futuros desafíos. A veces, uno de los aspectos más difíciles del sufrimiento no es solo el dolor en sí, sino el aparente silencio de Dios. Cuando atravesamos momentos oscuros y parece que nuestras oraciones no reciben respuesta, ese silencio puede resultar profundamente desalentador. La historia de Job es un claro ejemplo de cómo Dios puede permitir que enfrentemos nuestras pruebas más duras sin darnos inmediatamente las respuestas que buscamos. Job, en su sufrimiento, clamó a Dios repetidamente, pero durante un largo periodo, el cielo permaneció en silencio. Aún así, esta falta de respuesta no significaba que Dios lo había abandonado. El silencio de Dios no es sinónimo de ausencia, más bien, es parte de un plan mayor que aún no podemos comprender. Cuando Dios finalmente habla, nos revela que todo lo que hemos atravesado tiene un propósito divino. Lo que, en su momento, parecía incomprensible y doloroso, cobra un nuevo sentido bajo la luz de los planes de Dios. Ese silencio que tanto nos desespera es, en realidad, una preparación para algo más grande. Dios siempre está presente, incluso cuando no lo sentimos. Su silencio no es indiferencia, sino un proceso de moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y enseñarnos que Él está trabajando en nuestro favor, aunque no siempre lo veamos de inmediato. En medio de las tormentas que enfrentamos en la vida, Dios nos extiende una invitación clara: confiar en Él, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control. Así como Jesús estuvo presente con los discípulos durante la tormenta en el mar, también está con nosotros cuando nuestras circunstancias parecen abrumadoras. Las dificultades externas, por más intensas que sean, a menudo captan toda nuestra atención, pero Dios nos enseña que su prioridad es calmar primero la tormenta dentro de nuestro corazón. Él sabe que, si encontramos paz interior, podremos enfrentar cualquier situación, sin importar cuán caótica parezca. Jesús nos demuestra que no importa cuán grandes o insuperables parezcan las olas que se levantan contra nosotros, Él siempre está presente a nuestro lado, listo para sostenernos. Lo más importante no es solo que Él tenga el poder de calmar las tormentas externas, sino que también puede traer paz a nuestra alma en medio de las dificultades. Si aprendemos a confiar en Él y a entregar nuestras ansiedades, descubriremos que su presencia es suficiente para superar cualquier adversidad. Jesús no solo nos acompaña en las tormentas, sino que también nos da la fortaleza y la calma para enfrentarlas con fe y confianza en su amor y poder. Querido amigo, si en este momento estás atravesando una tormenta en tu vida, te invito a recordar que no estás solo. Jesús está a tu lado, caminando sobre las aguas turbulentas de tus problemas. Aunque el miedo y la duda puedan intentar apoderarse de ti, es importante que sepas que Él está ahí, siempre dispuesto a extender su mano para salvarte. No importa cuán grandes sean las dificultades, Jesús tiene el poder de sostenerte en los momentos más oscuros. El sufrimiento que enfrentas ahora no es el capítulo final de tu historia, porque Jesús tiene planes de paz y restauración para ti.
Así como calmó las olas que amenazaban con hundir a sus discípulos, también traerá paz a tu vida en medio de las tormentas que enfrentas. Lo único que necesitas hacer es confiar en Él, depositar en sus manos tus miedos, ansiedades y cargas. Jesús no solo te acompaña, sino que también te guía hacia la calma y la seguridad. Tu historia no terminará en el dolor, porque su amor y su gracia son más fuertes que cualquier adversidad. Confía en que Él te llevará a través de esta tormenta y te dará la paz que tanto anhelas. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que esté enfrentando dificultades. Nos vemos en el siguiente video, y que Dios te bendiga.